Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos. Estamos empezando un programa más de Detalles VIP aquí en Astele TV. Y bueno, es una tarde rica. De repente hace frío, de repente llueve, de repente hace mucho calor. Bueno, ya no sé cómo vestirme. Dios mío. Y bueno, yo hoy les quiero comentar que vamos a tener un tema súper interesante. Yo creo que todos tenemos un cuerpo y tenemos ciertas emociones que están comunicando a través del cuerpo ciertas posiciones y ciertas, no sé, tristezas a lo mejor, alegrías o realmente algún trauma que tenemos, yo creo que desde chiquitos, o a lo mejor no desde chiquitos, sino a partir de una experiencia difícil, ¿no? Y hoy vamos a tocar esos temas interesantísimos que se llama desbloqueo del cuerpo, más bien liberación con técnicas de psicoterapia para el cuerpo. Bueno, ya me hice bolas, Joy. Y bueno, para eso tenemos una súper experta. Ella se llama Joy Donato y es la presidenta y fundadora de Akasha. Y yo le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Joy, por estar aquí. Gracias, Silvia, por invitarme. Me encanta tu programa y me encanta poder difundir estas técnicas, claro, este conocimiento. Y bueno, vamos mencionando el título. Sí, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama el título? Es Liberación de las emociones a través de técnicas de psicoterapia. Ajá, de psicoterapia corporal. Corporal, ya ves. Okay. Y bueno, Joy, ¿qué es todo este asunto de del cuerpo, la mente? ¿Qué es el desbloqueo y la liberación? A ver, vamos a hacer referencia primero a la psicosomática, que es la relación mente-cuerpo, ¿te parece? Sí, perfecto. Vamos a hablar de que la mente y el cuerpo interactúan de forma dinámica. Todo lo que pasa en el cuerpo está pasando en la mente, todo lo que pasa en la mente se manifiesta en el cuerpo. Es como si el cuerpo pudiera manifestar de una forma física todos nuestros pensamientos, necesidades, emociones, anhelos. Entonces, de la forma en la que interactúan mente y cuerpo, generan una comunicación, un lenguaje que está todo el tiempo expresando sin palabras lo que en el fondo el ser quiere para crecer. Entonces es una relación dinámica. El cuerpo no sabe mentir, Joy. Así es, el cuerpo no sabe mentir. No. Todo lo que la mente quiere mentir, el cuerpo revela a través de síntomas, posturas, como tú decías, ¿no? Gestos. Está revelando. Las manos también acompañan, ¿no? Así, manos, mirada. Y eso sería un tema bien interesante sobre la lectura corporal que de hecho hemos trabajado anteriormente y el cual es profundísimo, ¿no? Sí. Pero en esta ocasión, cuando hablamos de liberar las emociones, vamos a empezar hablando de cómo se bloquean o qué es el ¿qué pasa, emocional, no? Porque bueno, dices, bueno, yo ya voy a liberar, pero ¿qué? ¿Qué vamos a liberar? ¿Qué vamos a liberar? Hay un bloqueo ahí importante. Y muchas veces ni siquiera sabemos que está bloqueada la emoción. No nos damos cuenta porque nos habituamos a vivir de cierta forma. Ya nos acostumbramos, ¿no? O sea, ya vivimos con ciertas actitudes. Así es. Y bueno, de alguna manera dices, bueno, esto es normal, y no es cierto. Ándale, esto es normal en mí, ¿no? Pero nada de esto es normal, sino que se puede ir concientizando y optimizando, mejorando todas las funciones que tiene nuestro cuerpo-mente. Ya le podemos hablar como una unidad, el cuerpo-mente. Ya no hay manera de disociarlo, puesto que siempre trabajan en conjunto. Sí, yo creo que siempre, bueno, si partimos de la base de la comunicación, el 93% de la comunicación es no verbal. Entonces es impactante lo que nosotros vamos diciendo con las personas que nos rodeamos, con nuestras actitudes, con nuestra manera de caminar, etcétera. ¿Qué es lo que sucede dentro de nosotros, no? Sí, además que nuestra vida en realidad está gobernada por las emociones. Aunque creamos que nuestra vida está gobernada por el pensamiento, la verdad es que la mayoría de las decisiones importantes que tomamos en la vida lo hacemos desde la emoción. Ahora, si están bloqueadas nuestras emociones, vamos a decidir tal vez de una forma un poco neurótica o una forma poco óptima para tener los mejores resultados. Es como decir, a veces queremos ir a Acapulco y tomamos la México 57 y estamos yendo hacia la México Toluca. Exactamente. Entonces, conocer al cuerpo nos ayuda a tomar la ruta adecuada para tomar las decisiones que nos aporten más crecimiento, o resultados más congruentes con lo que necesitamos. Es parte de la conciencia, ¿no? Así es. Y bueno, estamos en una apertura muy importante en nuestra sociedad. Yo creo que ya esto es así, hay mucha información, ¿no? Entonces, yo creo que hay esa oportunidad para nosotros
tener esa apertura y ese conocimiento, y más que nada las herramientas, ¿no, Joy? Así es. Para que nosotros podamos vivir más tranquilos, más en libertad, como tú dices. Así es. Liberarnos. Sí, libertad es una palabra clave en esto, ¿no? Y libertad va a ir de la mano con conciencia, como bien dices. Sí, sí, sí. La conciencia es básica. Así es. Y bueno, entonces, dinos, hay diferentes tipos de bloqueos. Exacto, vamos a partir que nos bloqueamos en 5 aspectos. ¿Cómo empezó el bloqueo en nuestra vida? Un trauma emocional, por ejemplo, un abandono, o papás muy regañones o represivos, exigentes, o tal vez nulificantes o incluso sobreprotectores. Sí, de los que humillan. De los que humillan o de los que limitan. No te vayas a caer, mejor no corras, no brinques, no bailes, no te rías. No te rías, no llores, no te enojes. Esas restricciones. A mí me tocó las mujeres no lloran, ¿qué tal, Las mujeres no lloran, bueno, y así entonces, todos, ¿no? Entonces está la herida, y ante esta herida, ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos una emoción? ¿Qué significa emoción? Energía en movimiento, energía, emoción, movimiento. Entonces, cualquier emoción va hacia afuera, va hacia el exterior, se quiere expresar, y entonces esta energía es limitada o restringida. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos para que no salga esta expresión? Dejar de respirar. Generamos un bloqueo respiratorio que constriñe el diafragma, que va a apretar ciertos músculos. Entonces esta coraza que inicia por la respiración, después se va a la musculatura. No te rías, no llores, aprietas los ojos, aprietas el estómago, aprietas la garganta, no corras, no te muevas, vamos restringiendo la musculatura. Entonces el bloqueo que empezó siendo respiratorio continúa por ser muscular. Y si nosotros nos apretamos y controlamos la respiración, la restringimos, tenemos ahora una disociación perceptual. ¿Qué quiere decir? Empezamos a dejar de darnos cuenta de lo que sentimos, y en realidad es lo que hace el bloqueo. Es tan doloroso el suceso que no queremos darnos cuenta que está ahí, queremos olvidar, queremos mandar al inconsciente la represión. ¿Y cómo le hacemos? Ya estamos contraídos, hacemos una coraza y después nos distraemos, nos evadimos. Vemos la tele, jugamos con el iPad, le hablamos a alguien, vamos de compras, lo que sea, ¿no? Entonces ahí hacemos un tercer bloqueo perceptual, me evado. Y después de un tiempo que estoy acostumbrada a restringir mi respirar, mi movimiento y mi percepción, las emociones va llegando un momento en que se bloquean tal cual. Ya no puedo contactar con el enojo cuando necesito poner un límite, o no me puedo alegrar cuando es un momento de felicidad, o no puedo entregar el amor porque me da miedo, o no puedo demostrar mi miedo porque hay que ser valientes. Entonces vamos haciendo un bloqueo emocional donde ya, para empezar, no lo contactamos, enseguida no lo podemos expresar. No, se nos va olvidando que detrás de cada emoción hay una necesidad. Entonces de ahí se hace un quinto bloqueo, que es el bloqueo energético. Si tú por mucho tiempo reprimes tus emociones y ya no las contactas, tu energía empieza a descender o se empieza a volver un automático en la vida. Ya no hay esta libertad de la que estamos hablando, donde podemos ser sensibles a lo sutil, donde podemos agrandar nuestro ser, sentirnos emocionados, o este contacto espiritual lo vamos perdiendo. Entonces se hace un quinto bloqueo energético. Wow. Y ahí viene el círculo vicioso. Así es. Entonces estamos bloqueados simultáneamente estos 5 niveles, y lo que van haciendo es que entremos en un modo mecánico, lo que hablamos hace ratito. El hábito que tenemos de, por ejemplo, ir caminando con ciertos músculos contraídos para dar una cierta impresión. O alguien nos molesta, nos dice algo que nos incomoda, y entonces a reprimir el enojo, y la palabra cotidiana que usamos es el entripado, ¿no? Ah, sí. Hacemos un entripado. O queremos llorar, y cómo vamos a vernos débiles, entonces apretamos la garganta, y llega un momento, es como aprender a manejar. Cuando ya lo hacemos en automático. Automatizamos el bloqueo, por lo tanto no nos damos ni cuenta que estamos bloqueados. Tú me dices que te encanta bailar. ¿Has visto personas que cuando bailan como que no mueven todas las partes de su cuerpo? Hay quienes bailan más con los pies, pero no mueven mucho las manos, o nunca mueven la cabeza, o hay gente que baila todo el tiempo con la cabeza pero no se desplaza en el espacio,
y no se dan cuenta que no están moviendo todo su cuerpo. Entonces ahí es donde un bloqueo quedó automatizado. ¿Y para qué? Para funcionar en un modo ahorro de energía. ¿Para qué vamos a gastar energía en pensar me voy a bloquear? Es como tú ya no piensas en meter primera o segunda, Sí, clutch no, y espejar, sino que ya lo hacemos de una forma automática. Eso es lo principal del bloqueo, sacarlo del automático y hacerlo consciente para poderle liberar. Entonces no podemos liberar nada que no esté previamente observado, concientizado. Concientizado, más bien, como ya lo hacemos como de manera, como tú lo mencionaste, automática, entonces pues ya no nos damos cuenta. Y ahí es cuando decimos, no, pues yo estoy bien. Y realmente a lo mejor no estamos tan bien, ¿no? No estamos tan bien porque finalmente la represión emocional sigue siendo energía que está ahí atorada en algún lugar de los órganos, músculos, en la piel. Ahorita pasamos a hablar un poco de síntomas en cuanto a este bloqueo. Sin embargo, todo lo que está debajo del bloqueo es una necesidad insatisfecha. Por lo tanto, el bloqueo, que es un síntoma o una coraza, es la puerta de entrada a una evolución, porque al momento que nosotros entremos a ser consciente qué es lo que está bloqueado, vamos a poder trascender este anhelo, esta necesidad que quedó reprimida. ¿Nos puedes dar un pequeño ejemplo? Sí, por ejemplo, desde tomando el primer paso y así consecutivamente. Okay. Vamos a empezar por un niño que se le dice no llores. No llores. Entonces el niño se siente abandonado, tal vez no le hace mucho caso porque sus papás trabajan, o tal vez le hacen bullying en la escuela y siente tristeza, siente miedo, pero tanto le dicen que no debe llorar, que entonces aprende a controlar en su garganta el llanto, de manera que después ya no puede llorar. Sin embargo, si en un proceso de terapia con psicocorporal, esta persona que todo el tiempo es fuerte, que aprendió con la vida a no mostrar su debilidad, no quiere decir que ya superó su necesidad de atención, su huella de abandono, simplemente aprendió a no verla. A no expresar. A no expresarla, pero inclusive a no sentirla. Aprendió a meterse un chip que dice, no lo necesito, yo puedo solo con todo. Entonces ahí está el clásico ejemplo de la persona que no pide ayuda, porque nadie da el ancho o porque no se puede mostrar débil y decir, oye, necesito un abrazo, necesito cariño, o necesito apoyo. Entonces vamos a pensar que esta persona, este adulto que se bloqueó de niño y que se acostumbró a vivir así, viene a terapia y por medio de las técnicas psicocorporales se empieza a dar cuenta que tiene este bloqueo en la garganta, que tiene este bloqueo en el corazón, en el diafragma, en los brazos, tanto quería ser abrazado. Y entonces empieza a profundizar hasta que se va abriendo la conciencia y se da cuenta que lo que en el fondo necesitaba justamente era cariño. Y puede que salga ese llanto que quedó reprimido, puede que salga esa vulnerabilidad, puede que salga ese niño asustado y en terapia va a revivir un poco esos sentimientos. Pero ¿para qué entramos a la emoción? Para descubrir cuál es la necesidad y entonces poderla satisfacer. No podemos regresar en el tiempo, ese niño no va a volver a ser chiquito y no va a llegar a un punto donde su mamá al fin le hizo caso, ¿no? Sino que ahora de adulto, ¿qué puede hacer para realmente tener ese abrazo, saberlo pedir, saber ser sensible a recibir lo que sí hay, a ser humilde para recibir apoyo? Y no ser voraz al tomar el afecto, ni ser celoso o demandante, sino poder recibir con el corazón más abierto. Entonces va aprendiendo que si en algún momento le duele y quiere llorar, puede llorar. Y si necesita pedir, puede pedir, o si necesita trabajar con su tristeza para ir a la introspección de sus emociones, va aprendiendo a hacerlo sin necesidad de reprimir, sino autorregular, sino trabajar de una forma consciente la resolución de una necesidad, de formas más adultas, ¿no? Ese sería como un ejemplo de lo que es esta posible evolución que nos da. Y por tanto, esa persona que tenía ese bloqueo seguramente se enfermaba de asma, de bronquitis, de alergias. Ay, tengo alergia al frío, tengo alergia al polvo.
cuando en realidad una alergia es un estado de sobredefensividad, de creer que el mundo es hostil. Entonces esta persona, en cuanto aprende a contactar que necesita afecto para sentirse seguro, deja de somatizar con ese tipo de alergias. Ya no es necesario utilizar al síntoma para decir, oye, hay algo que necesito. Entonces el margen de enfermedad se reduce muchísimo con el desbloqueo emocional. Perfecto. Estabas comentando las alergias, entonces es un mecanismo de defensa que nosotros hacemos para protegernos. Sí. Cada síntoma va hablando de una emoción de fondo que está bloqueada. Entonces, digamos que si nosotros podemos ir entendiendo el bloqueo en vez de juzgarlo, en vez de decir, ay, esta persona es muy poco expresiva, esta persona es muy... No se sonríe. No sonríe, es muy sangrón. Sí. Por no decir otra palabra. O muy jetón. Criticamos a la gente de todo, ¿no? Sí, ay, esta persona, ay, qué tímido es. Sí, sí, sí. Ay, esta persona, ¿por qué no bromea? ¿Por qué no bromea? Y el que bromea mucho, ay, es un ridículo. Sí. Estamos criticando, pero no sabemos que detrás de cada actitud de la persona se está escondiendo un bloqueo. Y no necesariamente los bloqueos son endurecer. Por ejemplo, hay personas, no sé si te ha tocado ver que hay personas adultas que parecen niños. Hablan como niños, son muy dependientes, no pueden despegar en los negocios, no toman decisiones firmes, y eso también es un bloqueo. La persona se queda niña buscando a ver si en algún momento alguien llega al rescate, ¿no? Para hacerle fuerte. ¿Y qué sucede? ¿Qué le sucedió a esa persona cuando se bloqueó, por así decirlo? Bueno, en un caso de quedar con el cuerpo infantil y la actitud infantil cuando somos adultos, pudo haber tenido dos cosas. O de verdad que no pudo superar la carencia de afecto y la sigue esperando, o bien fue tan sobreprotegido que no se le dio permiso de generar autonomía. Entonces no tiene capacidad de ir hacia adelante a menos que alguien le diga qué hacer. Se volvió un ser obediente y dependiente. Entonces, si tú me preguntas qué herida es más fuerte, cuál genera más daño, el abandono o la sobreprotección, sí te puedo decir que la sobreprotección. Sí, pero el abandono también va dejando huellas. Por ejemplo, la huella de abandono más común, cuando hay más recursos internos para enfrentar, es la postura de no necesito nada. Yo puedo a nadie, con todo, a nadie. Yo puedo con no me gusta todo. pedirle favorcitos a alguien, ¿no? No me gusta que me controlen. Sí, entonces, claro. eso es una soberbia que enmascara una carencia que no se pudo satisfacer, y entonces dejamos de necesitarla por un mecanismo de sobrevivencia. Pero hay otros seres, otros organismos que tienen menos recursos internos y entonces nunca se sobreponen realmente al abandono o a la falta de atención. Entonces se quedan como en un impasse, en un colapso infantil donde la gente es adulta, pero sigue teniendo una expresión neurótica de niño. Porque tampoco nos vamos a confundir con que hay personas muy joviales, con alma de niño, que son juguetonas, espontáneas. Eso es libertad. Pero cuando somos dependientes, miedosos y no podemos avanzar en la vida y arraigarnos, ahí estamos hablando de una herida. También eso es un bloqueo. Como la gente que vive todo el tiempo cansada. Ese también es un bloqueo, yo. Ahí o sea, todo lo que te va avisando el cuerpo que no es, entre comillas, normal. Exacto. Que lo rige la normativa. Porque ¿cuál es el estado normal? Para empezar, ¿qué sería la salud? Es un estado, no es el estado de no enfermedad. El estado de salud es un estado de alegría, de motivación. No quiere decir que la gente siempre está carcajeándose, siempre está feliz. Más bien es una persona que vive ricamente sus emociones. Sí se entristece, sí se preocupa, sí se enoja, sí tiene miedo, pero sabe modular sus emociones de una forma en la que no bloquea ningún aspecto de su desarrollo como ser humano, sino va pudiéndose sobreponer, autorregular, sanar, mejorar, progresar. Entonces la salud es un estado de paz, de alegría. Como de equilibrio. De equilibrio, exactamente. Cuando tú ves un perrito sano, una planta sana, un niño sano, es un estado normal, pero es el pero que es normal, ¿no? Usando una palabra un poquito más científica, es un estado que le llamamos eutónico. Hablando del tono muscular, en la musculatura se ve mucho de nuestra fuerza, de nuestra salud,
digamos que es hipertónico, duro, ¿no? Cuando tú jalas una liga al máximo, ya no es elástica porque está demasiado está en tensión. Está en tensión, demasiada tensión. Pero si tú a la misma liga no le aplicas ninguna fuerza, está floja. Está floja, tampoco es elástica. Sí. Entonces el estado de salud es un estado del correcto tono muscular, la correcta cantidad de energía para estar vitales, para estar alegres, motivados, con voluntad, con sueños, con metas. Es una tendencia autorrealizante, es una tendencia evolutiva. Y el estado de enfermedad justamente va privando por momentos esa evolución. Aún así la enfermedad sigue siendo la puerta de entrada mediante la conciencia a la evolución. Sí, porque te está avisando aquí hay algo que tienes que corregir. Exactamente. Sí, no es que nuestro cuerpo o el ambiente o muchas justificaciones que le damos a una enfermedad, ¿no? Sí, pero tú le has dado el clavo ahorita. Justamente la enfermedad es un aviso de que necesitamos entrar en equilibrio con algo. Y para que algo se equilibre no lo tenemos que quitar, que anular, que evitar. Lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que resignificar. Entonces, si me preguntas en una palabra, ¿qué es desbloquear? Es resignificar. ¿Qué quiere decir? Darle una connotación diferente, mucho más saludable a una emoción que quedó bloqueada. Por ejemplo, la tristeza, el ejemplo que teníamos. Podemos decir, no, la tristeza es debilidad. Si lo resignificamos, entonces ya no estamos tratando de evitar estar tristes, estamos tratando de entender nuestra tristeza y ver qué me dice mi tristeza de lo que yo necesito. Bueno, lo que necesito es apoyo, es sentirme querido, aceptado. Bueno, entonces mi tristeza ya no significa debilidad, por lo tanto tache, rechazo. Sí. Ahora la tristeza significa un medio de acercarme a mi corazón, un medio de pedir saludablemente afecto. Igual el enojo, si tenemos la idea de que no, el enojo es malo porque el que se enoja pierde. Sí. Tal vez el que hace un berrinche y explota en ira sí pierde. Pero el hecho de sentir enojo es muy saludable, porque el enojo, saberlo expresar, ¿no? Saberlo expresar, pero el enojo dice no, ¿sabes qué? No me gusta. No me gusta, nos previene también, le sirve al respeto, pone límites. Pero si el enojo significa perder, o el enojo significa ser malo, estoy tratando de evitar mi enojo. Entonces soy una persona que no me enojo, digo que no me enojo, pero sí me enojo. ¿Qué tal tengo gastritis? Claro, o colitis. O acné que explota, ¿no? Hay muchos síntomas que están hablando del enojo no expresado, un enojo que en vez de explotar implota y entonces genera un síntoma de calor, de fuego, que es rojo, que es inflamado, que es adolorido. Es como el acné que estás mencionando. Son brotes de enojo que no pueden salir. En vez de decirte, oye, me molestó que me hicieras esto, no digo nada, entonces me sale un tremendo barro que se infecta. O me molesta, no puedo tolerar que seas así conmigo, pero no lo digo, entonces me da gastritis y me está quemando este fuego el esófago y la garganta, ¿no? Bueno. Y bueno, te quiero comentar que ya tenemos un pequeño corte. Vámonos a ir 2 minutos fuera del aire y ahorita regresamos con este tema súper interesante. Claro que sí. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala.
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estamos de regreso aquí en nuestro programa de hoy, tratando el tema de los desbloqueos. Y bueno, estabas comentando un ejemplo de cómo se manifiesta por medio de los barritos, o en los adolescentes o en los adultos, porque también en los adultos, no hay edad para los barros. El enojo. El enojo. Wow. Sí, vamos a hacer un recorrido de síntomas. Un recorrido de síntomas y de emociones, ¿te parece bien? Anda. Y nos vas diciendo ejemplos para que nosotros vayamos identificando cuando nos sucede algo, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a empezar con la tristeza. Ajá, sí. Bueno. Por ejemplo, síntomas de tristeza profunda tiene que ver con asma, como había comentado, con alergias, con enfermedades del corazón, con un hundimiento del pecho que genera un hueco en el esternón y los hombros hacia adelante. Ah, sí. Que genera como que la espalda pesa, ¿no? Una coraza que cierra el corazón. O te haces así como conchita. Conchita. Ajá. Básicamente la tristeza tiene que ver con enfermedades que tienen que ver con pulmones, bronquios, corazón. Con toda esta parte del tórax, tal cual. Okay. Ajá. Hay algunas partes de la tristeza que también bloquean, por ejemplo, la musculatura de las piernas, cuando la tristeza es tan profunda que siento que no me puedo sostener o que siento que no puedo seguir avanzando, entonces hay debilidad en las piernas. O por ejemplo, si soy tan soberbio que no puedo admitir que me duele, tranco las rodillas y hay desgaste de las rodillas, hay rechinido, dolor, se van afectando las rodillas por esta soberbia que utilizo para decir, a mí no me duele, yo no necesito. Yo no nada. Yo no necesito nada. Yo no me doblego, yo no me rindo, yo no pido, no me verás caer. Cuando en el fondo me duele tanto que quisiera poder tener apoyo, pero no va a haber. Guau, qué impresión. Sí. Luego, por ejemplo, si seguimos con el miedo. Con el miedo. El miedo se va a alojar más en el área de los riñones. Entonces la presión arterial en realidad no la gobierna el corazón, sino que la gobierna los riñones. Entonces si tengo mucho miedo me puede subir la presión cuando es este miedo que golpea la cabeza con pensamientos catastróficos, o es un miedo que me baja la presión con una sensación de no quiero estar en este mundo, el mundo es peligroso, quiero desaparecer, entonces me baja la presión. O con bajarte la presión significa eso. Sí. Quiero desaparecer. Quiero desaparecer. Sí. Wow, qué increíble. Y la presión alta es, tengo tanto miedo que lo quiero controlar, pero no lo estoy pudiendo controlar. Me golpea la cabeza con pensamientos catastróficos que no puedo controlar. Qué increíble. Qué sabio el cuerpo, sí, ¿no? Claro, te está avisando. Sí. Pero te imaginas si pudiéramos decir abiertamente lo que siento, lo que necesito, no tendríamos necesidad de somatizar. Pero es que muchas veces, bueno, en nuestra cultura siempre adornamos, ¿cierto? Cuando tú vas a decir algo, lo adornas, ¿sí? Es parte de nuestra cultura. Sí. Y aparte, como tenemos que ser niñas lindas. Ah, claro. ¿Y niños fuertes? Sí, y niños fuertes. Los niños no lloran, las niñas son lindas. Entonces, ahora tampoco ya lloran las niñas. No, tampoco. ¿Qué pasó? Entonces, en base a eso, entonces nos vamos formando, ¿no? Como cultura y como un ser normal de ciertas características o
o tú no tienes que decir esto porque entonces te vas a ver mal, ¿no? Exacto. Oye, no digas que quieres más porque pues aquí estamos invitados o nos van a criticar, qué sé Claro. yo, cosas que te vienen a la mente que son como paradigmas, ¿no? Entonces eso es lo que te puede detener o te puede estar bloqueando, como Claro. como Además, mira, lo que tú dices. socialmente es más aceptado decir, tengo diabetes, a decir, tengo dificultades para sentir el placer, Silvia. O decir, O quiero tengo- desaparecer. O quiero desaparecer. En vez de decir tengo la presión baja. Exactamente, Sí. o mejor decir, tengo hipertensión, a decir, tengo tanto miedo de perder el control. Sí, O- es cuando también eres controlador, te duele la cabeza por la presión alta. Qué Así cosa. es. O no voy a decir, ay, me duelen las rodillas porque soy tan soberbio que no puedo pedir perdón. No, Sí, me duelen las claro. rodillas porque hago mucho ejercicio y tengo mucho desgaste. O sea, ¿te fijas cómo hablar de la enfermedad es más aceptado? Hablar de síntomas, Claro. porque obtienes del otro, ay, no, pobrecito, Sí. ay, qué mal. Sí, sí, Pero sí, decir, claro. tengo una necesidad de amor tan grande, no. Ay, qué ridículo, no, Sí, no, sí, no, sí, eso no velo. se expresa. Pobre. ¿Qué Decir, tendrá que estoy nadie la aterrado. quiere o que nadie lo quiere, no? Ah, exactamente, o sea, qué pena comer solo, porque Ujú. han de decir que no tenemos amigos. Sí, claro. Entonces, más Pobre, rechazo, ¿no? imagínate cómo será. Ajá, exactamente. Sí, 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 Es que son los es un tema paradigmas, social. ¿no? ¿Tú te imaginas qué pasaría si en la primaria, en la secundaria nos dieran materias reales de manejo de las emociones, Increíble. de lectura corporal? O sea, Ujú. seríamos una sociedad con una inteligencia emocional que nos llevaría al éxito. Pero realmente para tenernos medianamente controlados, Controladitos. entonces Que no se me salgan estos del corralito, claro, ¿no? tenemos que aprender a bloquear las emociones. Claro. Además, pues para necesitar más medicamento. La industria Ah, farmacéutica sí. es Esa es millonaria. otra cosa. Entonces, si nosotros no tuviéramos tantos síntomas, ¿de qué viviría pues esta industria, no? Claro. Entonces, pero sí vale mucho la pena adentrarse. Mira, vamos a seguir por el recorrido de los De síntomas. los síntomas. El enojo ya lo dijimos, ¿no? Ujú. Que son los granitos. La tristeza que se manifiesta en toda la parte del tórax. Ujú, Bronquios, asma, gripa, sinusitis, hombros, sí. ajá. Hombros caídos. Y el miedo, nos decías que es en los riñones. En los La riñones, presión. la presión, contracturas musculares, dolor de espalda baja, ciática, por ejemplo, que te dé el nervio ciático, no puedes caminar bien, Ujú. significa tener inseguridad con los bienes materiales, tener Ok. miedo a no tener el dinero suficiente, ¿no? O a perderlo, o O a nada más es. perderlo. Sí, o sea, ok. todo lo que tiene que ver con los miedo bienes. por el dinero, Ajá. por no tenerlo, por perderlo, porque lo roben o porque no sea suficiente, se va a manifestar mucho en espalda baja, las lumbalgias y las piernas, ¿no? Ok. Ujú. Luego, si hablamos de enojo, hay más, además de los granitos, son todas las enfermedades que acaban con itis. Todas Colitis. las itis son inflamaciones. Entonces, Conjuntivitis, conjuntivitis, sinusitis, o sea, todo lo que inflama un tejido y genera un calor y una secreción es enojo. tiene que ver con enojo. También se pueden juntar emociones, no quiere decir que o hay enojo o hay tristeza. Sí pueden haber varias emociones juntas, pero Y cuando el tienes enojo- todo eso, Joy, ¿qué haces? ¿No? No, bueno. Es cuando vas al doctor y dices, me duele aquí, me duele acá y tengo todo, ¿no? Sí, bueno, es que como te decía, se bloquea los 5 niveles y Ujú. una emoción bloqueada lleva a bloquear las demás. Tú me puedes decir, ay, yo tengo bloqueado el enojo, pero la tristeza no. No, mentira. Es como Ujú. si, porque las emociones y sus Es como químicos- decir, respiré, pero absorbí y no eché nada, ¿no? Sí, porque sentimos por los mismos nervios. No Claro. podemos decir, ay, le voy a bajar la tristeza al enojo, al miedo y al miedo. O sea, Ujú. le bajamos la emoción a las que son negativas, ¿no? Sí. Y para poder sentir correctamente alegría y amor. No es cierto. Si le bajamos el volumen a una, le bajamos a todas. Si bloqueamos una, bloqueamos todas. Ah, o sea, si yo tengo bloqueado, por ejemplo, el enojo, tengo bloqueado el miedo, la tristeza, la alegría, etcétera. Sí, porque estamos partiendo que un bloqueo, para bloquear tú el enojo,
para que yo no te diga, ay, qué mala eres, sé Sí, buenita, sí. Silvia. Sí, sí, sí. Entonces, para ser buenita, tuviste que bloquear tu respiración, tus músculos, tu percepción, tu darte cuenta, tus emociones, no llorar, no gritar, o sea, los músculos de Se la contracturan. expresión se contraen, y la energía. Entonces, no hay como que, ay, si yo bloqueé el enojo, pero amo profundamente y me entrego al amor profundamente, no es cierto. Entonces, por eso el bloqueo emocional se tiene que desbloquear todas las emociones a los 5 niveles. Pero es un trabajo tan hermoso, tan profundo. No es una terapia larga, tampoco es tan breve. No es que voy a una sesión de desbloqueo emocional y ya salí. No, sí es un proceso porque se bloquearon capas, ¿no? Sí, Te voy a es poner como la cebollita. Como la cebollita. Te voy a poner un ejemplo. Ujú. En realidad, en el fondo, lo que queríamos era amor. Todas las emociones bloqueadas son alrededor del amor. Ujú. Entonces, síntomas del amor cuando está bloqueado. En realidad, todas las enfermedades. Cuando tú me dices, oye, llego al doctor y tengo todas las enfermedades, Ujú, sí, sí. ¿qué hay que desbloquear? El amor. Y nada más. ¿Y cómo le hacemos para desbloquear el amor? Entonces, vamos, por ejemplo, si nos viéramos en un proceso terapéutico, vamos haciendo ejercicios primero de respiración. Si empezamos a abrir el pecho con algunos masajes, con algunos ejercicios y respiraciones, vamos abriendo la caja torácica de manera que podemos respirar más profundo. Respirar ya es tomar la vida. ¿No te ha pasado que cuando respiras profundo te calmas, te pones más armoniosa? Sí, por eso nos dicen, respira, ¿no? Así es. Entonces, esa es la primera parte. Para liberar cualquier emoción, primero hay que abrir la respiración. Pero hay veces que la respiración está tan bloqueada que si yo quiero respirar profundo, lo que hago es, fíjate, ya me tensé más. Y aparte sumiste el estómago, que ahí es donde se ve cómo respiramos. Así es. Que no sabemos ni respirar. Exacto, entonces hay que desbloquear los músculos del tórax y de la espalda para que la respiración sea plena. Ahí ya van 2 desbloqueos. Sí. ¿Cómo desbloqueamos musculatura? Con ejercicios, con estiramientos, con masajes profundos, con masajes suaves, con algunas técnicas de rodillo, de pelota de pilates, que nos dan hasta cierto punto flexibilidad, tono muscular y estiramientos a los músculos contraídos. Sí, porque no es lo mismo lo que tú estás diciendo que puede resultar o puede parecer un ejercicio normal, pero si lo haces con conciencia porque sabes para qué es, ese es el cambio que tenemos que dar para tener esa conciencia. Así es. Sí, hay que seguir un objetivo. En segundo lugar, o sea, después de haber desbloqueado músculos respiratorios, vamos desbloqueando músculos expresivos. Por ejemplo, los músculos faciales, los brazos, las piernas, los genitales, toda la pelvis. Vamos haciendo este desbloqueo ya más global de la musculatura. Y en ese momento que estamos haciendo ejercicios, todo el tiempo el terapeuta o la misma persona que se entrena a desbloquearse es, ¿de qué me doy cuenta? ¿Qué me está pasando? Abro la conciencia, hablo a la percepción. Entonces ahí es el tercer desbloqueo perceptual. Y después, ¿qué sentimiento tengo? Pues ya me dio tristeza, tengo ganas de llorar, pues lloro. Ya me enojé, tengo ganas de pegar, pues pego, pero de una forma sana, controlada, donde no me lastime, donde no lastime a otro. Un punching bag. Pero con guantes. Sí, con guantes. ¿Y la quinta cuál sería? La quinta sería desbloquear la energía. Por ejemplo, de esta parte que me vincula a mi espíritu, de esta parte en la que puedo ver mi actitud. En este nivel, actitud tiene mucho que ver con la energía. ¿Te has fijado que cuando tú te sientes saludable y traes la pila alta, cómo es tu actitud? Energética. Alegría. O sea, alegría, exacto. Si yo digo estoy energetizada, significa que me siento alegre, me siento motivado, a gusto, tranquilo. Entonces, fluyendo. Entonces, hay diferentes terapias para ayudar a fluir la energía. Entonces, si nosotros contemplamos estos 5 niveles del desbloqueo, hasta, como te decía hace ratito, hasta ir a la caminadora, pero yo voy consciente de cómo respiro, de cómo trabajan mis músculos, de darme cuenta de todo lo que estoy sintiendo, lo que significa ponerle una intención al movimiento. Por ejemplo, corro y digo, yo avanzo en la vida, yo progreso, yo me autosostengo, yo soy fuerte, soy capaz,
me motivo a mí mismo, eso es la parte perceptual. Y además estoy con mis emociones detectando, ya me frustré porque me estoy cansando, o me siento alegre porque estoy pudiendo, o en este momento que estoy haciendo este ejercicio me doy cuenta que extraño a una persona, o que me siento molesto por una situación del trabajo. Entonces soy consciente de mis emociones y las voy liberando a través del movimiento. Por ende la energía empieza a elevarse, porque ya no hay nada que esté reprimido que me haga perder la vitalidad, sino estoy justamente incrementando la vitalidad de mi cuerpo. Entonces si tú dices, voy a lavar los trastes, bueno, si estoy pendiente de todo esto, hasta lavar los trastes puede ser un motivo de una experiencia desbloqueo. religiosa. Sí, lo que significa, por eso digo que es resignificar, ya no es lavar los trastes, ay, soy la muchacha, la sirvienta y me tengo que hacer esto por los demás, ¿no? Ay, tengo que limpiar. Ya no, es decir, ok, ¿qué estoy limpiando? Ya puedo sentir el agua, el jabón, puedo tallar y puedo hacer una analogía en lo que quiero limpiar de mí. Tal vez te suene como, ay, fantasioso o muy positivista, pero en realidad si le pusiéramos una intención a cada cosa que hacemos, por simple que parezca, si la hacemos con conciencia y con dedicación, entonces ahí resignificamos y entonces vamos a liberar. Ahorita que estabas comentando la parte de cómo yo expreso o digo lo que estoy experimentando en mi cuerpo, así es bueno también, bueno, vamos a suponer que tú vas caminando y dices, yo tengo ahorita coraje porque no me han pagado. ¿Eso te sirve? Sí, reconocerlo. Reconocerlo, es el primer paso. Decírtelo a ti. ¿Y lo tienes que decir a otra persona también para hacer como un tipo catarsis y que salga? ¿O ya con que tú te lo digas está bien? No, la verdad es que sí es bueno decirlo, pero depende a quién, porque si no cometemos sincericidios. Sí. El despejo. Exacto, entonces podemos decirle a una persona que sea neutral, que no le afecte, y hablar de nuestros sentimientos nos sirve porque nos escuchamos, porque acuérdate del paralenguaje, no es lo mismo si yo pensé estoy enojado, a que si yo usé mi voz como también un recurso vital, donde saqué aire, dióxido de carbono, movilicé músculos, generé vibraciones, eso ya está poniendo afuera una energía, un sentimiento que está ahí atorado, ¿no? Entonces, hablarlo es muy importante. Entonces, primer paso, reconocerlo. Dos, hablarlo. Imagínate que vas caminando y puedes permitirte hacer una expresión como de ¡ash! Sí. Ahí ya te vas liberando. O una carcajada. O un grito, ¿no? O de pronto aceleras el paso y entonces haces que esa adrenalina del enojo te sirva creativamente para meterle más dinamismo a tu movimiento. Claro. Sí, porque muchas veces lo vemos en los deportistas, ¿no? Cuando están, no sé, en taekwondo o algo así, dan un golpe y es un grito. Sí. Entonces es también una energía doble, ¿no? Exacto, ahí está una liberación. Ok, ¿tú recomiendas también ese ejercicio potente o un poquito, si lo quieren llamar rudo, que es cuando nosotros soltamos más? Claro, de hecho desbloqueo emocional sí implica catarsis, pero la catarsis o el desahogo no es el fin, es un medio para abrir espacio. Y porque si estoy tan saturado de una emoción, cuando la logro sacar, entonces ya tengo espacio para pensar cuál es la acción congruente para realmente ir transformando la situación. Pero cuando estamos saturados de algo, actuamos impulsivamente. Entonces todo el desahogo libera espacio y en esa calma, en ese vacío, puedo realmente pensar en hacerlo diferente. Perfecto. Entonces por eso, bueno, una de las recomendaciones sería hacer ejercicio, pero concientizar. Por ejemplo, si vas a correr, yo avanzo, yo estoy plantada en la tierra, tengo los pies en la tierra, todo lo que ya dijiste, ¿no? Y así sucesivamente con otras actividades. Yo respiro, yo siento, yo estoy presente, yo me doy cuenta de lo que me está pasando. Siempre yo estoy aquí ahora. Detectar qué percibo en mi cuerpo, o sea, qué sensaciones físicas hay, por lo tanto, qué sentimientos tengo y qué me hablan mis sentimientos de lo que yo necesito. Porque todo sentimiento tiene una necesidad. Entonces, si yo reprimo mis sentimientos, reprimo mis necesidades. Tus necesidades, claro. Y entonces la neurosis es un tema de múltiples insatisfacciones,
que nos habituamos a vivir en la insatisfacción. Entonces compramos, consumimos. ¿Ves el círculo vicioso? ¿Ves Sí, la claro, dimensión claro. del bloqueo emocional? No, pues es muy fuerte. Yo creo que ¿tú conoces a personas que no tengan un bloqueo? No, porque justamente es el camino a la evolución. Si hubiera gente perfecta, no habría entonces nada que trabajar, no habría nada ya por crecer. Esa imperfección del ser humano, esos bloqueos, es lo que nos va haciendo más conscientes. Cada trauma, cada síntoma, justamente está en la vida para enseñarnos algo. Así que yo no conozco gente totalmente liberada, sino conozco gente que está trabajando continuamente su conciencia y va progresando, pero no conozco a nadie libre de bloqueos. Y que te sientes cada vez mejor, ¿no? Y yo creo que cuando tú te das cuenta y estás consciente de que tienes que trabajar y lo haces, yo creo que te quieres más, ¿no? Sí, es el resultado. Cada vez te quieres más, porque dices, bueno, ya logré esto, ya hice esto otro, y voy avanzando y me voy haciendo más consciente y te aprecias, ¿cierto? Correcto, eso es lo más importante. Qué Y a bonito. los demás, apreciamos más a los demás, consideramos más a los demás. Y es como tú dices, ya no voy con un juicio de valor, ¿no? Así, ay, mira, ahí viene con su carro tal. No sabemos. Que todos tenemos una historia, ¿no? Y esa es Así es. parte de todos los bloqueos que tenemos, ¿no? Pero de eso se trata la vida, ¿no, Ujú. Silvi? Venimos a aprender, venimos a conocer este mundo que va a Ujú. implicar estas emociones y poco a poco iremos encontrando las maneras de superarlas, de sensibilizar como familia, como sociedad, como mundo, que tenemos emociones que nos dan dirección. Y cuando las bloqueamos estamos hasta cierto punto perdidos o yendo hacia donde la sociedad quiere que vayamos. Claro. Entonces nos da, esa libertad nos va a dar autonomía, nos va a dar el conocimiento más profundo de a qué venimos al mundo, más allá de lo que otros esperan de mí. Y es cuando empezamos a corregirnos, que a eso venimos. A eso venimos. Entonces ahí está la libertad. Cuando sé que no soy perfecto, pero estoy trabajando en la conciencia por entenderme más y por resignificar y cada vez hacerlo diferente, más funcional, poco a poquito. No tenemos que saberlo todo. Vamos Claro, aprendiendo, de claro. eso se trata. Sí. Entonces a desestresarnos, a liberarnos, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso, ¿no? Y yo creo que cada quien tiene un proceso diferente y cada quien tiene sus desbloqueos que hacer, ¿no? Y como tú ya dijiste, bueno, parten de lo mismo, somos muy parecidos, ¿no? Sí, sí, hay patrones. De hecho, cuando una persona estudia el desbloqueo emocional como terapeuta psicocorporal, entiende que hay patrones prototípicos en las personas y a casi todos los podemos encasillar, aunque se diga feito, pero encasillar en un cierto patrón. Es decir, nadie es completamente diferente del otro. Todos tenemos las mismas heridas porque tenemos las mismas necesidades de base. Primero, sentirnos bienvenidos, confiados, sentirnos nutridos, sentir que somos que somos respetados, que somos escuchados. Entonces, esas son las necesidades del infante. Entonces, todos vamos a tener heridas similares, bloqueos similares. Entonces, en realidad es un sistema ya bien estructurado, lo que es el desbloqueo emocional, que se puede estudiar tanto como para proceso personal o formarte como terapeuta para ayudar a otras personas a desbloquearse a varios niveles. Ya no nada más la psicoterapia de hablar, sino una psicoterapia que pone al cuerpo en movimiento, en expresión, que pone al cuerpo justamente en la vitalidad, a recobrar la vida que quedó bloqueada. Y bueno, la parte del cuerpo es importantísimo porque ya lo dijiste. También nuestros pensamientos, ¿no? Exacto, es un proceso, te digo, simultáneo. Es el proceso de la conciencia en combinación con el desarrollo corporal. O sea, el cuerpo es nuestra casa, es nuestro vehículo. Con ese nos vamos a ir hasta que nos moramos. Es decir, tú quieres unas vacaciones, te vas a ir en coche. Sí. Entonces tú ya dices, me voy a ir... ¿Qué le falta al coche? Aceite, las Exacto. llantas. Quiero ir a tal lugar, ya está la intención, el pensamiento, ya sabes conducir. Y ahora es, ¿qué le falta al coche? Justamente, le voy a llevar el servicio, gasolina, llantas. Entonces, cuidar al cuerpo es lo que nos va a llevar hacia esa realización. Entonces, no puede ir el cuerpo para un lado y la mente para el otro. ¿De qué te sirve tener un carrazo? Imagínate que tienes un Ferrari, pero no sabes manejar. Estacionado.
Ni sabes manejar, ni sabes a dónde ir. Sí, claro. Entonces, es un proceso tan unido que ya no hay Integral. posibilidad de verlo por separado. Una terapia para la mente, una terapia para el cuerpo. Aquí la idea es la integración. Qué maravilla. ¿Y tú das todo eso, Joy? Sí. Por favor, cuéntame un poquito de un diplomado. Vas a tener un diplomado, ¿no? Sí, en Akasha tenemos justamente el diplomado de desbloqueo emocional con técnicas psicocorporales, que se da un día por semana, dura un total de 15 meses, con un entrenamiento en lectura corporal, en heridas primarias y en técnicas varias, muchas, para ayudar a liberar los 5 niveles del ser humano. Este diplomado va a ser los lunes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, todos los lunes durante 15 meses, y este inicia el 4 de mayo. El 4 de mayo. Ujú. ¿Y cuando hay puentes, Joy? Pues Ese- se recorre. Se recorre. Sí, Ok, se recorre, perfecto. pero la idea es cubrir todo el programa. Y los... ¿Y es para puros psicólogos? No, qué buena pregunta, porque no necesitas ninguna experiencia previa. De hecho, entre más vacía llega la persona, se puede Es volver mejor. un mejor terapeuta porque no está influenciado de nada. Sí, claro. Viene en blanco, se sensibiliza y es un gran terapeuta. Ahora, no está limitado para ninguna profesión, no se necesita, te digo, experiencia previa en el área. Lo único es que sí hay que ser mayor de edad para meterse al entrenamiento. Ujú, Indistinto para hombres y mujeres, todos son bienvenidos, ujú. no importa Sexo, religión, nada gustos. más. Exactamente. Y empiezas experimentando por ti mismo. Sí, claro, es un proceso que yo veo el antes y el después de los alumnos del diplomado. Ujú. Tomamos fotos incluso y la persona misma ve, o sea, Ujú. este diplomado es un parteaguas en la vida de las personas, ya no nos volvemos a ver de la misma manera, ya no hay manera de esconderte y decir, ay, bueno, me dio gripa porque había ahí Me contagió me alguien. contagiaron, hay Es que epidemia. salí cuando estaba lloviendo. Ah, exacto, me enfrié. Ya cada síntoma realmente tiene un... Lo reconoces. Sí, tiene un porqué, un para qué, tiene una causa, y ya no nos podemos esconder. Entonces es muy padre porque sí confronta, pero nos da la posibilidad de sacar tantos recursos que tenemos que no sabemos que sabemos. Es un proceso de Ujú, crecimiento, ujú. primero que nada, personal. Y después a nivel profesional, porque justamente está destinado estos 15 meses para formarte como un terapeuta profesional en desbloqueo, un psicoterapeuta corporal. Ujú, ujú. Ujú. Y a la par de esto tenemos otro diplomado para los que les gusta el masaje. Es la misma plataforma de la psicosomática y del desbloqueo, pero con masaje. Es decir, si tú fueras mi paciente, tú vienes a las sesiones y yo te voy dando un masaje ahí donde encuentre síntomas, contracturas, dolores, cosquillas, partes insensibles, partes frías, partes muy calientes. Allí a través del masaje nos metemos con un acompañamiento a tratar de ver qué emociones quedaron capturadas en la musculatura. Es decir, es un masaje de liberación de la coraza Ujú. con un proceso de acompañamiento. Entonces, esta formación para ser terapeutas en psicomasaje también es un día por semana, dura 7 meses y va a empezar el 25 de mayo. El 25 de mayo. Ujú. Yo ahorita que mencionaste las partes del cuerpo, cuando una persona tiene o los pies muy fríos o las manos muy frías, te está indicando ciertas características, pero ¿qué son? Por ejemplo, el frío Ujú. tiene que ver con ausencia de. No quiero estar ahí, me desconecto de esa parte. Por lo general el frío es miedo Ujú. y el exceso de calor es enojo, Ah, ok. porque la alegría y el amor nos da un estado cálido y templado de nuestro cuerpo. Ujú. Ujú. Entonces el frío tiene que ver con miedo o tristeza y el enojo tiene que ver con calor Guau. en exceso. Ujú, ujú. Ujú. Qué increíble, Joy. Muchísimas Sí. gracias por venir a compartir todo lo que sabes y también por la información que nos has dado, porque yo digo, siempre andamos así como que investigando nuevas Ajá. cosas, nuevas tendencias, y realmente yo nunca había escuchado lo que tú haces. Es como que único aquí. Sí, en realidad es muy nuevo. De verdad, no, de verdad, o sea, eres la única que yo siento que tiene esta técnica. Pues hay muy poco en México, de hecho, Ujú. por eso te agradezco infinitamente la invitación y Ujú. cuando quieras volvemos a Ay, ampliar claro que temas. sí. Sí, de verdad, conózcanos, vale mucho la pena este trabajo, yo me siento orgullosa de lo que es Akasha México y en otra ocasión les hablaremos de todo el modelo Akasha que tiene, partiendo de la psicosomática, una serie de herramientas de desbloqueo
que bueno, el trabajo se puede volver infinito en posibilidades para toda la familia, para empresas, o sea, se adecua a las necesidades de cualquier paciente, cliente y hasta para crecimiento personal. Que es lo primero. Sí, si no empezamos por la casa, ¿cómo no? Así es. Bueno, Joy, pues tus Muchas teléfonos, gracias. por favor. Sí, estamos en el 5373-6225, nuestra página web www.akashamexico.com, el Facebook Akasha México y pues Y ya. ¿Y ¿listo? tú, Joy Donato? Joy Donato, directora del Centro Akasha, pero somos todo un equipo de terapeutas dentro del modelo Akasha que estamos dispuestos y apasionados por compartir este trabajo. Qué maravilla, Joy. Bueno, pues felicidades y otra vez Muchas muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes. Espero que les haya gustado y que hayan identificado algún bloqueo, algún bloqueo y que hay que desbloquearlos, chicos, hay que desbloquear. Eso es evolución y libertad. Sí. Bueno, Gracias, Silvi. les mandamos un beso. Un beso, hasta luego. Chao.